Bienvenidos a Crímenes de la Mente, donde exploraremos la vida de una figura polémica y enigmática, Jeffrey Epstein, nacido en 1953 en Brooklyn, Nueva York. Epstein pasó de ser un exitoso financiero a convertirse en el centro de un escándalo internacional que sacudió los cimientos de la élite social y política. A lo largo de su vida, Epstein cultivó conexiones con algunas de las personas más poderosas del mundo, desde presidentes hasta magnates y celebridades. Sin embargo, detrás de la fachada de su éxito financiero y su vida social reluciente, se escondían oscuros secretos que lo llevaron a enfrentar graves acusaciones de abuso sexual y tráfico de menores. Acompáñame en este viaje para comprender la compleja narrativa de Jeffrey Epstein, desde sus inicios en el mundo financiero hasta los eventos que llevaron a su arresto y su posterior y misteriosa muerte. Jeffrey Epstein nació en el seno de una familia judía de clase media en Brooklyn, Nueva York. La fecha de nacimiento de Jeffrey Epstein, el 20 de enero de 1953, lo situó en una época fascinante de la historia de Estados Unidos, en una ciudad que era testigo de notables transformaciones sociales y culturales. La información sobre su infancia y adolescencia es escasa, creando un velo de misterio en torno a sus experiencias formativas. La falta de detalles específicos sobre sus primeros años de vida ha llevado a especulaciones y ha contribuido a la percepción de Epstein como una figura enigmática. Este enigma en torno a la infancia y adolescencia de Epstein se suma a la intriga que rodea su figura, contribuyendo a la complejidad de su historia y sus acciones posteriores. El análisis de estos primeros años, aunque limitado por la falta de información, puede arrojar luz sobre la formación de su personalidad y las circunstancias que podrían haber influido en sus elecciones de vida posteriores. Se sabe que Epstein asistió a la high school en Brooklyn antes de continuar sus estudios en la Universidad de Nueva York. Su adolescencia y los eventos que lo llevaron a ingresar al mundo financiero han permanecido en gran medida en las sombras y no se han revelado muchos aspectos de su vida durante esos años. Se dice que Jeffrey Epstein comenzó sus estudios universitarios en el Cooper Union de Nueva York, donde se graduó con una licenciatura en física en el año de 1971. Luego se matriculó en el Instituto de Ciencias de Matemáticas de la Universidad de Nueva York, pero abandonó la institución en el año de 1974 sin conseguir ningún título. Jeffrey Epstein comenzó su carrera como maestro de matemáticas en la Dalton School, un exclusivo colegio privado de Manhattan. Trabajó en la escuela desde 1974 hasta 1976. Epstein fue contratado por la Dalton School por recomendación de la familia de una exalumna. Era un maestro popular y sus alumnos lo consideraban inteligente y carismático. Sin embargo, Epstein también fue objeto de acusaciones de conducta inapropiada con los alumnos. En el año de 1975, una alumna de 14 años acusó a Epstein de tocarla inapropiadamente. Epstein fue despedido de la escuela, pero no se presentaron cargos contra él. Después de ser despedido de la Dalton School, Jeffrey Epstein se mudó a Nueva York y comenzó a trabajar como corredor de bolsa. Y en el año de 1976 fue contratado por Leslie Wexner, un hombre multimillonario. Wexner quedó impresionado con Epstein y lo contrató como su asistente personal.
Epstein rápidamente se convirtió en un hombre de confianza para Wexner. En el año de 1982, fundó su propia empresa de gestiones de inversiones que administraba el patrimonio de Wexner. Jeffrey Epstein utilizó su conocimiento de las finanzas para generar grandes ganancias para Wexner. También utilizó su empresa para atraer a otros clientes ricos y poderosos. Epstein se convirtió en un miembro destacado de la alta sociedad de Nueva York. Su empresa se convirtió en un punto de encuentro para las personas más poderosas del mundo. Sin embargo, Jeffrey Epstein también utilizaba su empresa para reclutar niñas menores de edad para su red de abuso sexual. Epstein a menudo utilizaba a sus asistentes para atraer a niñas a su casa, donde las manipulaba y abusaba de ellas sexualmente. Epstein también utilizó su avión privado, el Lolita Express, para transportar a niñas a sus fiestas en todo el mundo. Jeffrey Epstein se relacionaba con personas poderosas de todo el mundo, incluidos políticos, empresarios y celebridades. Estas relaciones le ayudaron a construir su red de abuso sexual y a escapar de la justicia durante muchos años. Entre las personas con las que Epstein se relacionaba se encuentra Bill Clinton. Epstein tenía una relación cercana con el expresidente de los Estados Unidos. Clinton viajó en varias ocasiones en el avión privado de Jeffrey Epstein. También se encuentra Donald Trump. Epstein y Trump también tenían una relación conocida. Trump había dicho en el pasado que conocía a Epstein, aunque en el año del 2019 declaró que no eran amigos cercanos. Entre las personas allegadas a Jeffrey Epstein también se encontraba Ghislaine Maxwell, asociada cercana y amiga de Epstein. Maxwell también fue acusada de participar en actividades ilegales. De igual manera, varios miembros de la élite social y celebridades como Naomi Campbell. También había miembros de la realeza, como el príncipe Andrés del Reino Unido. Epstein tenía una relación conocida con el príncipe Andrés. Posteriormente, el príncipe Andrés se vio envuelto en controversias relacionadas con Epstein. Jeffrey Epstein cometió sus delitos utilizando una variedad de tácticas para atraer a niñas menores de edad a su red de abuso sexual. Jeffrey Epstein era un hombre muy manipulador y carismático. Sabía cómo ganarse la confianza de las niñas y hacerles creer que él era su amigo y mentor. A menudo prometía a las niñas que las ayudaría a alcanzar el éxito en la vida. Les decía que eran especiales y que él podía ayudarlas a alcanzar sus sueños. Epstein a veces utilizaba la violencia para obligar a las niñas a participar en actividades sexuales. Les amenazaba con arruinar sus vidas o con dañar a sus familias si no obedecían. Jeffrey Epstein también utilizaba su riqueza y su poder para facilitar sus delitos. Tenía una casa en Florida que era conocida como la Casa de las Niñas. Jeffrey Epstein tenía una gran cantidad de propiedades en todo el mundo. Estas propiedades eran utilizadas para atraer a las niñas menores de edad a su red de abuso sexual. La mansión de Florida era la propiedad más conocida de Epstein. Esta mansión estaba equipada con un gimnasio, una piscina y un jacuzzi que Epstein utilizaba para atraer a las niñas. También tenía una sala de masajes donde Jeffrey Epstein a menudo abusaba sexualmente de las menores. Jeffrey Epstein era dueño de una isla que está ubicada en las Islas Vírgenes Británicas. Era otra propiedad importante de Epstein. Esta isla era conocida como la Isla de los Placeres. Epstein tenía una casa principal en la isla que estaba equipada con una sala de masajes, una piscina y un jacuzzi. También tenía una casa de invitados, un helipuerto y un muelle. El apartamento de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, era otra propiedad de Epstein. Este apartamento era conocido por sus fiestas lujosas. Jeffrey Epstein a menudo invitaba a niñas menores de edad a estas fiestas, donde las abusaba sexualmente.
Las víctimas de Epstein eran niñas de todas las edades, desde los 14 hasta los 17 años de edad. La mayoría de las víctimas provenían de familias de bajos ingresos y eran vulnerables a las promesas de Epstein. Los delitos de Epstein se cometían en su casa, en su avión privado y en otras propiedades que poseía. Las víctimas eran llevadas a estas propiedades por Epstein o por sus asistentes. Una vez allí, Epstein las manipulaba y las obligaba a participar en actividades sexuales. A menudo invitaba a niñas a sus fiestas, donde las presentaba a sus amigos poderosos. Estas niñas eran propensas a confiar en Epstein si sabían que era amigo de personas poderosas. Las relaciones de Jeffrey Epstein también le ayudaron a escapar de la justicia. Cuando las acusaciones contra Epstein comenzaron a salir a la luz, sus amigos poderosos utilizaron su influencia para protegerlo. Jeffrey Epstein era un hombre de mundo, acostumbrado a moverse en círculos elitistas. No tenía reparos en pedir lo que quería, ni en tomar ninguna decisión. Era un hombre seguro de sí mismo, que no dejaba lugar a dudas. Era una figura enigmática, difícil de descifrar. Podía pasar de una actitud taciturna y reservada a ser el centro de atención de una fiesta. Era un hombre frío y calculador, una habilidad sobrenatural para manipular a las personas. Epstein sabía cómo llegar a la gente, incluso a la que no se suele dejar convencer. Era un maestro en la psicología social y utilizaba sus conocimientos para explotar a las personas vulnerables. Una aura de misterio envolvió el panorama a partir del 2005, marcando el inicio de transformaciones insondables y eventos intrigantes. Jeffrey Epstein fue acusado por primera vez en 2005 por la policía de Florida. La acusación fue por solicitar prostitución y tentar a la prostitución a menores. La acusación se produjo después de que un padre denunciara que Jeffrey Epstein había abusado sexualmente de su hija de 14 años de edad. La investigación policial reveló que Epstein había estado reclutando a niñas menores de edad para que le hicieran masajes en su mansión de Florida. Estas niñas eran reclutadas a través de anuncios en periódicos o por recomendaciones de otras niñas que habían trabajado para Epstein. Cuando la policía allanó la mansión de Jeffrey Epstein, encontró 2 cámaras de seguridad ocultas en su casa. También se informó que la mansión de Epstein en Nueva York estaba conectada extensamente con un sistema de videovigilancia. En el año del 2008, Jeffrey Epstein llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal en Florida en medio de una investigación sobre sus actividades relacionadas con explotación sexual de menores. Este acuerdo generó controversia y críticas debido a su naturaleza y las implicaciones legales que tuvo. En el acuerdo, Epstein se declaró culpable de 2 cargos estatales de prostitución, lo que resultó en una condena relativamente leve. Fue sentenciado a 18 meses de prisión, pero se le permitió cumplir parte de su condena en arresto domiciliario. La indulgencia de la sentencia fue objeto de fuertes críticas, ya que muchos consideraron que no era proporcional a la gravedad de los delitos. Podría haberse utilizado su riqueza y conexiones para influir en el resultado del caso. Además de la sentencia, Jeffrey Epstein y sus cómplices obtuvieron inmunidad federal como parte del acuerdo legal. Esto significa que no enfrentarían cargos federales adicionales relacionados con los delitos en cuestión. Esta inmunidad federal fue un aspecto especialmente polémico del acuerdo, ya que algunos argumentaron que permitió a Epstein y a sus asociados eludir la rendición de cuentas por sus acciones en un nivel más amplio, y en consecuencia sus víctimas no obtuvieron
la justicia que muchos consideraban necesaria. En los años siguientes al acuerdo del 2008, surgieron nuevas denuncias y testimonios de víctimas que no se habían presentado anteriormente. Estas revelaciones fueron fundamentales para arrojar luz sobre la magnitud de las actividades delictivas de Jeffrey Epstein. Muchas personas que habían guardado silencio o no habían sido escuchadas anteriormente encontraron el valor de compartir sus experiencias, lo que amplió la comprensión del alcance de los abusos perpetrados por Epstein. El interés público en las acciones de Epstein creció gracias a la cobertura mediática, que se volvió más intensa a medida que se revelaban más detalles y testimonios. Las revelaciones después de 2008 provocaron una mayor indignación, renovando los llamados a la rendición de cuentas. Esta atención mediática adicional presionó a las autoridades para que llevaran a cabo investigaciones más exhaustivas y reconsideraran decisiones pasadas, como el polémico acuerdo del 2008. En julio del 2019, Jeffrey Epstein fue arrestado nuevamente en Nueva York, marcando un capítulo crucial en el caso y abriendo una nueva fase legal para el financiero acusado de tráfico sexual de menores. Los cargos federales presentados en esta ocasión fueron significativamente más amplios y graves que los enfrentados en el 2008. Esta vez las acusaciones se basaban en la explotación de menores en sus propiedades, no solo en Nueva York, sino también en el Caribe. Los nuevos cargos destacaron la extensión geográfica de las actividades delictivas de Epstein, revelando un patrón de explotación sexual que se extendía más allá de sus propiedades en los Estados Unidos. Las acusaciones abordaban la explotación de menores en sus mansiones en Nueva York, pero también en sus propiedades en el Caribe, que subraya la complejidad y la escala internacional de las operaciones ilegales en las que estaba involucrado. El 10 de agosto del 2019, Jeffrey Epstein fue hallado sin vida en su celda en la cárcel metropolitana de Nueva York. Oficialmente su fallecimiento fue atribuido a un acto de suicidio mediante ahorcamiento. No obstante, la peculiaridad de las circunstancias que envolvieron su deceso suscitó especulaciones y teorías de conspiración. El hecho de que Epstein se encontraba bajo custodia oficial al momento de su muerte, sumado al perfil público y a las controversias asociadas con su caso, generó un interés considerable y preguntas sobre los eventos que llevaron al trágico accidente. La explicación oficial no logró disipar por completo las dudas, y en lugar de ello alimentó la especulación sobre la posibilidad de intervención externa y negligencia institucional. Las teorías de conspiración en este contexto sugieren que la muerte de Epstein podría haber sido el resultado de acciones deliberadas por parte de terceros con el propósito de evitar revelar información comprometedora sobre individuos influyentes vinculados a sus actividades ilícitas. Estas especulaciones han contribuido a un debate continuo sobre la transparencia y la investigación y las circunstancias que rodearon el evento. La revelación de las acciones delictivas de Jeffrey Epstein se derivó de las denuncias valientes presentadas por las víctimas afectadas, así como el esfuerzo investigativo llevado a cabo por profesionales del periodismo, quienes arrojaron luz sobre estos acontecimientos. Además, las autoridades procedieron a su arresto y enjuiciamiento en dos instancias distintas, lo cual fue esencial para la rendición de cuentas y la exposición pública de la gravedad de sus transgresiones legales. Este proceso colaborativo de denuncia, investigación y acción legal
resultó fundamental para abordar exhaustivamente el caso de Epstein. El caso de Jeffrey Epstein fue un escándalo de proporciones globales que conmocionó al mundo. Un hombre rico y poderoso, Epstein fue acusado de abusar sexualmente de decenas de menores durante décadas. Su muerte en prisión en el año del 2019 puso fin a su juicio, pero no a la investigación sobre su red de tráfico sexual. El caso de Epstein plantea importantes preguntas sobre la impunidad de los ricos y poderosos, el tráfico sexual de menores y la falta de protección de las víctimas. En este caso, también ha llevado a una mayor conciencia sobre la necesidad de luchar contra la violencia sexual infantil. A pesar de la muerte de Epstein, el caso sigue teniendo repercusiones. Ghislaine Maxwell, su excompañera, fue condenada a 20 años de prisión por ayudar a Epstein a abusar de menores. Otras figuras públicas, como el príncipe Andrés de Inglaterra, también han sido vinculadas al caso. El caso de Epstein es un recordatorio de que el abuso sexual infantil es un problema grave que afecta a personas de todo el mundo. Es importante que continuemos trabajando para proteger a los niños y responsabilizar a los abusadores.